Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de lo que es la lectura crítica. Cómo hacer que la lectura crítica sea algo que esté formalmente ligada a nuestra vida, que es prácticamente lo que estamos deseando y, o sea, irnos enfocando a dos cosas muy esenciales. Leer no es básicamente descifrar significados, sino empaparnos del conocimiento de otros. Digamos que la lectura crítica, que es lo que buscamos hacer, básicamente lo que quiere es analizar, evaluar y criticar básicamente. O sea, no tendremos por qué creer todo lo que nos dicen como a pie puntillas, ¿no? Como decir, no, pues esto es una verdad invaluable y también es una verdad que no se puede criticar. No, al contrario, todos los autores, todos los libros pueden ser evaluados, pueden ser analizados y sobre todo criticados, que creo que es algo muy interesante. Pero bueno, antes de que comencemos, me gustaría que me regalaran un like. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace una lectura crítica. Me gustaría que se suscribieran al canal. Me gustaría que me comentaran qué cosas hace usted para que su lectura sea más provechosa. Y bueno, miren, tenemos un club de lectura que hacemos todos los miércoles. Simplemente hay que aplastar unirse. Luego la segunda opción. También tenemos la posibilidad de suscribirnos al canal, simplemente hay que aplastar suscribirse y bueno, vamos dándole. Seleccioné 3 libros porque vamos a hablar sobre 3 puntos un poco largos, que son parte de mi biblioteca, que son cosas que quisiera recomendarles que verdaderamente valen muchísimo la pena. Y bueno, vamos a hablar primero sobre los pilares de la lectura crítica. ¿Qué necesitamos para hacer una lectura crítica? Y básicamente son respondernos a 3 preguntas cada que nosotros tengamos que leer, ¿no? Básicamente es, ¿cuál es el propósito del autor? Cuando uno lee algo, preguntarnos qué intención tiene. O sea, hay que tener la idea de que todos los autores tienen una intención cuando escriben. Eh, Desde el título ya, por ejemplo, ya implica una suposición formal, desde la manera en que esté organizada y, pues no sé, vamos a hablar, por ejemplo, de este texto, que es un texto informativo, una joya que conseguí hace un par de años, que son los 35 años de fotoperiodismo de Proceso, ¿no? El catálogo de periodismo que tiene pues este material. Miren, son fotografías y más fotografías, están organizadas de determinada forma. Entonces, más allá de entender cuál es el propósito, deberíamos de entender, por ejemplo, cuál es la estructura, si el texto es formal, si es informativo, si es emotivo, y entender la estructura en la que está formada el texto. Por ejemplo, aquí hay como capítulos peculiares y eso hace que el material tenga una intención. Miren qué gran foto. Y bueno, otra de las preguntas que debemos de hacernos para formarnos como lectores críticos son cuáles son los argumentos que usa el autor y cómo los sustenta. O sea, formalmente todos tenemos un argumento, ese argumento tiene que estar sustentado. O sea, no es nada más decir esto es así nada más porque sí, sino decir, bueno, esto es de esta forma y está sustentado bajo estas reglas, bajo estas estadísticas, bajo estos ejemplos, bajo estas citas, bajo este sentido lógico y bajo ese razonamiento. Entonces nos damos cuenta de que todos los argumentos están ¿sustentados en qué? Pues tienen que estar sustentados prácticamente en algo. Y vale la pena mencionar en el capítulo la pregunta número 3, si podríamos preguntarnos si existen sesgos o suposiciones ocultas, que eso también es algo muy común. O sea, una intención formal que intenta ocultar el autor. Y eso es muy importante porque todos tenemos un posicionamiento, todos tenemos una declaración, un punto de vista y siempre eso pega directamente sobre lo que escribimos. Entonces, en el primer punto ya sabemos qué es, cuál es la intención y ese tipo de cosas. Bueno, vamos con el punto número 3, que hay que hacer un tutorial práctico para entender formalmente cómo hacer una lectura crítica. Hay que buscar un texto
pues hay prácticamente todo. Yo les traía una joyita que tengo aquí en mi biblioteca, que es la colección que sacó Cartier para la Fundación Jumex. Y bueno, miren, este texto es un ensayo sobre las joyas de Cartier y la exposición que tienen en ese sentido. Y bueno, yo creo que hay que leer con calma, hay que saber formalmente las funciones que tienen, por ejemplo, el prólogo, entender cuándo un libro es de ficción y cuándo no, y cuándo, por ejemplo, pues la información puede venir de Internet. Vale la pena, por ejemplo, a veces leer en voz alta, vale la pena hacernos preguntas relacionadas hacia lo que quiere darnos a entender al autor y formarnos una opinión propia, no todo lo que nos dicen es cierto. Bueno, esto puede ser algo muy, muy relativo, porque en realidad son pues materiales, pero es un gran ensayo con mucha fotografía sobre la aportación de Cartier al mundo de la joyería, que es una maravilla. Pero siempre vale la pena criticar, analizar, decir si es cierto, decir si no, pues las curiosidades formales, y ahí está. Y bueno, la lectura crítica, pues yo creo que en el fondo más estricto de la palabra, pues vale la pena pues entender que hay libros muy complejos, que leer es una habilidad que con el tiempo se va mejorando y que no todas las lecturas son lo mismo, que cada libro debe adaptarse hacia ese tipo de cosas. Estas preguntas que vimos al principio del video son muy, muy útiles y pues hay que también compartir nuestras reflexiones, compartir nuestros conocimientos, porque al final este tipo de lecturas nos permiten ayudar. Les traía por último una de las grandes cosas que me gustan un montón. Esto que está aquí es, híjole, pues no sé exactamente qué es, pero es un catálogo sobre la obra de Stanley Kubrick. Miren qué belleza. Que sacó la editorial Tashkent. Esta editorial que básicamente se dedica al diseño fotográfico, al diseño de materiales y más allá de todo, pues tiene el material fotográfico inédito y vale la pena mencionar que también tiene partes del guión, porque también analiza el guión. Aquí se alcanza a ver el guión, la fotografía y pues ahí está. Yo creo que estas lecturas críticas nos ayudarían mucho. Ubicarnos, criticarnos, no confiar de nuestros autores, aunque sean nuestros autores favoritos. Y bueno, ahí está. Me gustaría antes de irme que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Me gustaría que me comentara qué piensa usted acerca del mundo de la lectura crítica, de los libros de los que estamos hablando. Me gustaría también que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse y lo invito a que me comente, lo invito a que se una a un club de lectura que tenemos. Simplemente hay que aplastar unirse y la segunda opción y básicamente eso es todo. Pero bueno, les mando un saludo y pues viva la lectura crítica con todas sus emociones y todos sus sentidos. Nos vemos en el próximo video. Chao.